La ley del poder, cómo actuar como si fueras invencible. Escrito por el Justice, o Malcolm. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagina entrar en cualquier sala, negociación o situación armado con una confianza inquebrantable, un aura de poder que los demás pueden percibir incluso antes de que hables. La ley del poder, cómo actuar como si fueras invencible, es tu guía para comprender y aprovechar esta transformación alquímica. Te enseña no solo a actuar, sino a encarnar la esencia del poder, remodelando tu realidad y las percepciones de quienes te rodean. Este libro se basa en el principio fundamental de la alquimia, el antiguo arte de transformar lo mundano en algo extraordinario. En este libro, los metales básicos son tus acciones y pensamientos cotidianos, que, mediante una serie de técnicas precisas e intencionales, se transmutan en oro, influencia pura y poder innegable. Cada capítulo se basa en el anterior y forma una escalera de escalada que te eleva de lo ordinario a lo extraordinario. Comenzarás por entender la esencia de lo que hace que el poder sea tan efectivo. No se trata de fuerza ni coerción, sino de posicionamiento y percepción. ¿Cómo te posicionas en la mente de los demás como líder, como confidente, como el actor clave en cada situación? ¿Cómo moldeas su percepción para que tu sola presencia genere respeto y atención? A través de estrategias prácticas y ejemplos del mundo real, aprenderá a cultivar su presencia y ejercer influencia sin esfuerzo. Técnicas como el espejo de poder, que refleja los deseos de las personas con un toque de sus propias ambiciones, y el manto de invencibilidad, que le permite cubrirse con una armadura de resiliencia psicológica, lo que garantiza que ningún evento externo pueda alterar su equilibrio interior. La ley del poder, cómo actuar como si fueras invencible, es más que un manual. Es un manifiesto para quienes aspiran a la grandeza y se niegan a dejarse limitar por las reglas arbitrarias de la sociedad. Al pasar estas páginas, te embarcarás en un viaje de transformación. Al final, no solo actuarás con poder, sino que vivirás como un verdadero alquimista, convirtiendo cada desafío en una oportunidad y cada interacción en un paso hacia la invencibilidad. Entra en tu poder. Transfórmate. Trasciende. Este es tu primer movimiento en el tablero de ajedrez de la maestría. Bienvenido a tu nueva realidad. Imagínese entrar en una habitación e imponer respeto sin decir una palabra, o afrontar la adversidad con una calma inquebrantable. No es magia ni suerte, sino el dominio de los principios de la ley del poder, como actuar como si fuera invencible. Aprenderás a controlar tus emociones, a proyectar confianza a través del lenguaje corporal y a desenvolverte en dinámicas sociales con gracia. Pero recuerda, el poder no se trata de control, se trata de influencia. Es interesante, ¿verdad? Empecemos tu viaje hacia la invencibilidad. Notamos que el 67% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor, ayúdennos a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ustedes. Capítulo 1. Entendiendo la mentalidad de invencibilidad. La resiliencia, un concepto abstracto que suele vincularse a una mentalidad de invencibilidad, actúa como la piedra angular de este principio de poder. Es evidente que te has enfrentado a desafíos que podrían haber puesto a prueba tus límites, pero tu capacidad para recuperarte es lo que te distingue. Esta resiliencia, esta capacidad de adaptarte y recuperarte rápidamente de la adversidad, es la esencia de la mentalidad de invencibilidad. Para entender esta mentalidad, imagínese que lleva una armadura. Cada pieza representa una faceta diferente de la resiliencia, fortaleza mental, control emocional y una actitud positiva. Cuando lleva esta armadura, no es inmune al daño, sino que está mejor preparado para afrontarlo y recuperarse. Es capaz de afrontar lo que se le presente, no porque sea invulnerable, sino porque es resiliente.
También debes reconocer que esta mentalidad no consiste en ignorar tus vulnerabilidades o fingir que no existen. Se trata, más bien, de reconocerlas, comprenderlas y luego transformarlas en fortalezas. Se trata de ver los reveses no como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento. Se trata de cambiar tu perspectiva de víctima a vencedor. En esencia, la mentalidad de invencibilidad es una herramienta poderosa que puede permitirle superar obstáculos, perseverar frente a la adversidad y, en última instancia, triunfar en sus esfuerzos. Se trata de creer en su capacidad para resistir y recuperarse de los desafíos de la vida, encarnando así el principio de poder de la resiliencia. No se trata de ser invencible per se, sino de actuar como si lo fuera. Esta es la mentalidad de invencibilidad. Recuerde, no son los desafíos los que lo definen, sino cómo responde a ellos. Capítulo 2. Dominando tu lenguaje corporal. Partiendo de la mentalidad de invencibilidad, otro aspecto clave para aprovechar tu poder es la capacidad de controlar tu lenguaje corporal. Esta forma de comunicación no verbal es instintiva y mucho más precisa que las palabras habladas. Es tu actitud física la que suele causar la primera impresión, incluso antes de que hayas pronunciado una palabra. Para empezar, debes ser consciente de tu postura. Ponte de pie, con los hombros hacia atrás y el pecho abierto. Esto transmite confianza y autoridad. Encorvarse, por el contrario, comunica lo contrario. Luego está el asunto de la mirada. Mantener el contacto visual significa confianza y compromiso, mientras que evitarlo puede sugerir engaño o falta de confianza. El control de los gestos también es esencial. Los gestos amplios y abiertos indican apertura y honestidad, mientras que los gestos cerrados o pequeños pueden insinuar engaño o nerviosismo. Además, sincronizar los movimientos con las palabras habladas mejora la credibilidad. Por último, hablemos de las expresiones faciales. Son el espejo de tus emociones. Una sonrisa sincera, por ejemplo, puede crear una atmósfera de calidez y cercanía. Pero ten cuidado, una sonrisa forzada puede transmitir falta de sinceridad. Sin embargo, debes entender que el lenguaje corporal no es uniforme para todos. Depende de la cultura y puede variar de una persona a otra. Por lo tanto, es importante ser sensible a las reacciones de los demás y adaptarnos en consecuencia. Dominar el lenguaje corporal no consiste en fingir, sino en alinear las acciones físicas con el estado mental. Si se hace bien, es una herramienta potente que puede mejorar el aura de invencibilidad. Capítulo 3. Hablar con autoridad inquebrantable. Se podría argumentar que el aspecto más atractivo del poder personal es la capacidad de hablar con una autoridad inquebrantable. Probablemente hayas visto a personas que infunden respeto y atención cuando hablan, independientemente del tema. Sus palabras tienen peso, su mensaje resuena y su autoridad rara vez se cuestiona. Esto no es una casualidad, sino una habilidad meticulosamente cultivada, un subproducto de la comprensión y la aplicación de los matices de la comunicación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad surge de la competencia, la credibilidad y la coherencia. Se trata de tener conocimiento, mantener la integridad y cumplir con lo que se dice, incluso ante la disensión. Por el contrario, el autoritarismo es una demostración hueca de poder, a menudo carente de respeto. Es esencial apuntar a lo primero, no a lo segundo. La comunicación eficaz no se trata solo de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Debes modular tu voz, enfatizando los puntos clave hablando más despacio o subiendo el tono. Esto no es un intento de manipulación, sino una forma de garantizar que tu mensaje se comprenda y se recuerde claramente. Además, es importante hablar de forma concisa, evitando el uso de jerga o verborrea innecesaria. El lenguaje debe ser una herramienta para transmitir tus pensamientos, no una barrera.
Utiliza palabras que tu audiencia comprenda y con las que pueda identificarse. Por último, esté abierto a recibir comentarios y preguntas. Esto demuestra su confianza en sus conocimientos y su disposición a participar en un diálogo constructivo. Después de todo, la autoridad no consiste en dominar las conversaciones, sino en dirigirlas. Capítulo 4. Control de la energía de la sala. Imagínate que estás en una sala de conferencias llena de gente, con toda la atención puesta en ti. La energía de la sala es palpable, una fuerza tangible que puedes moldear y dirigir. El concepto de controlar la energía de la sala es una parte esencial de la ley del poder y es una habilidad que puedes dominar con la práctica. Controlar la energía de una habitación implica mucho más que hablar con autoridad, se trata de establecer una presencia dominante que influya en los demás y, en última instancia, dicte el estado de ánimo y el tono del entorno. Básicamente, se trata de crear una corriente de energía que fluya desde ti y afecte a todos los que te rodean. En primer lugar, establezca su presencia. Asegúrese de que su lenguaje corporal transmita confianza y poder. Manténgase erguido, mantenga el contacto visual y utilice gestos abiertos. Recuerde que la comunicación no verbal a menudo puede decir más que las palabras. En segundo lugar, controle el ritmo de la conversación. Al establecer la velocidad y el ritmo del diálogo, puede influir en la energía de la sala. Disminuir la velocidad de su discurso puede atraer a la gente, mientras que acelerarlo puede generar entusiasmo y urgencia. En tercer lugar, proyecta positividad. Las emociones son contagiosas. Si muestras positividad, se propagará por toda la habitación y creará una energía positiva. Por último, tenga en cuenta las reacciones y emociones de sus oyentes. Si siente que la energía disminuye, cambie de táctica. Inyecte humor o varíe el tono para mantener altos los niveles de energía. Capítulo 5. El arte del silencio estratégico. Si bien controlar la energía de una sala exige una presencia asertiva y una participación activa, dominar la ley del poder también requiere comprender la potencia del silencio. Esta forma de arte, conocida como silencio estratégico, puede ser una herramienta poderosa si se utiliza correctamente. El silencio estratégico no consiste en retener información o evitar una conversación, sino en saber cuándo hablar y cuándo no. Se trata de elegir las palabras con cuidado, hablar solo cuando puedas aportar valor a la conversación y dejar que otros llenen el silencio cuando no tengas nada significativo que añadir. Se trata de escuchar más de lo que hablas y aprender a sentirte cómodo en el silencio. El silencio puede ser poderoso porque te permite pensar antes de hablar. Te da la oportunidad de formular tus pensamientos, refinar tus ideas y elegir las mejores palabras para expresarlas. También te impide decir algo de lo que más tarde podrías arrepentirte. Además, el silencio estratégico puede hacer que los demás te vean más poderoso. Cuando eliges permanecer en silencio mientras otros se apresuran a llenar el vacío, puedes crear un aura de misterio e intriga a tu alrededor. Puede hacer que los demás te perciban como alguien reflexivo, inteligente y con el control. Capítulo 6. Construyendo una presencia impenetrable. En el ámbito de la dinámica del poder, crear una presencia impenetrable es una habilidad esencial. Esta presencia, un manto de invencibilidad, emana de tu capacidad para proyectar confianza, competencia y carisma. No se trata de parecer infalible, sino de cultivar una imagen de que eres alguien que puede manejar cualquier cosa que se te presente. Para empezar, es importante entender que tu presencia física es la primera capa de tu impenetrable fachada. Mantén la espalda recta, mantén el contacto visual y utiliza gestos que transmitan autoridad y control. Tu lenguaje corporal debe transmitir un mensaje claro: eres firme e inquebrantable. Esta comunicación no verbal es tan vital, si no más, que las palabras que pronuncias.
A continuación, considere el poder de su voz. Hable con convicción y claridad. Y use sus palabras de manera estratégica, seleccionándolas no solo por su significado sino por la impresión que crean. Hable menos, escuche más y, cuando hable, asegúrese de que sea algo sustancial. Por último, mantén una imagen coherente. Las incoherencias pueden hacerte parecer débil, poco fiable o poco digno de confianza. La coherencia, por el contrario, fortalece tu presencia, haciéndola más impenetrable. Capítulo 7. Dominio emocional bajo presión. Aprovechar la fuerza de la presencia física y de la voz para dominar las emociones bajo presión es la siguiente fortaleza que hay que fortalecer. El dominio emocional no consiste en reprimir los sentimientos, sino en reconocerlos y regularlos en situaciones de mucho estrés. Se trata de mantener el control, no de perderlo. En primer lugar, entendamos la ciencia. La amígdala cerebral, el centro de mando emocional, está programada para reaccionar ante los factores estresantes. Cuando estamos bajo presión, desencadena una respuesta de lucha, huida o parálisis. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, pasa a un segundo plano. Esta respuesta automática es evolutiva y está diseñada para protegernos de las amenazas. Sin embargo, no te enfrentas a un tigre dientes de sable, sino a los factores estresantes de la era moderna. Por lo tanto, necesitas volver a entrenar tu cerebro. No puedes evitar que la amígdala reaccione, pero puedes aprender a responder de manera diferente. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. La inteligencia emocional comprende 4 habilidades clave: autoconocimiento, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. El autoconocimiento consiste en reconocer las emociones y la autogestión consiste en controlarlas. Estas 2 habilidades son fundamentales para el dominio emocional bajo presión. Comience por observar qué desencadena su respuesta al estrés. ¿Un colega conflictivo? ¿Una fecha límite inminente? Una vez que haya identificado sus desencadenantes, puede comenzar a gestionarlos. La respiración profunda, la atención plena y el replanteamiento cognitivo son estrategias eficaces. El dominio emocional no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, lleva tiempo y práctica. Pero cuando lo domines, podrás mostrar una actitud tranquila y asertiva que comunica poder e invencibilidad y preparar el terreno para asumir riesgos calculados. Capítulo 8. Toma de riesgos calculada. Asumir riesgos calculados es una parte importante del ejercicio eficaz del poder. Como persona que busca actuar de manera invencible, debe comprender que no todos los riesgos son iguales. Algunos son imprudentes, mientras que otros son acciones inteligentes y calculadas que pueden rendir recompensas significativas. En el ámbito del poder, la asunción de riesgos calculada implica un análisis exhaustivo de la situación en cuestión. No se trata de un salto caprichoso hacia lo desconocido, sino de una decisión bien pensada basada en una consideración cuidadosa de los posibles resultados. Es necesario reunir toda la información pertinente, evaluar todos los escenarios posibles y, luego, actuar con decisión en función de ese conocimiento. Es fundamental comprender la diferencia entre riesgos perjudiciales y beneficiosos. Los riesgos perjudiciales son aquellos que se asumen sin la debida diligencia o previsión, y que suelen tener consecuencias perjudiciales. Los riesgos beneficiosos, por otro lado, son aquellos en los que el beneficio potencial supera la pérdida potencial. Para sobresalir en la toma de riesgos calculada, es necesario desarrollar la capacidad de discernir entre estos 2 tipos de riesgos. Esto requiere una sólida aptitud analítica y un agudo sentido de la intuición, cualidades que pueden agudizarse con la práctica y la experiencia.
Además, es fundamental mitigar las posibles pérdidas, lo que implica crear planes de contingencia y redes de seguridad que puedan protegerlo en caso de que el resultado no sea el esperado. Capítulo 9. Desarrollo de la fortaleza mental. A medida que navegas por los turbulentos mares del poder, tu capacidad para asumir riesgos calculados se ve reforzada por otro atributo importante, la fortaleza mental. Esta resiliencia psicológica no solo te protege de los efectos adversos del estrés, sino que también te equipa para soportar y superar los desafíos que inevitablemente surgen cuando intentas ejercer el poder de manera eficaz. La fortaleza mental no es un rasgo innato, sino una habilidad que se cultiva con el tiempo. Se trata de aprender a controlar las emociones, a mantener la calma bajo presión y a perseverar ante la adversidad. Se trata de desarrollar una mentalidad que vea los reveses no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Para desarrollar la fortaleza mental, primero debes comprender tus patrones de pensamiento y respuestas emocionales. Esta autoconciencia te permite identificar y desafiar los pensamientos negativos, reemplazándolos con afirmaciones positivas que fortalecen tu resiliencia. También es vital mantener un estilo de vida saludable, ya que el bienestar físico tiene un gran impacto en la resistencia mental. Además, es importante cultivar una mentalidad de crecimiento, un concepto acuñado por la psicóloga Carol Dweck. Esta mentalidad acepta el fracaso como una valiosa experiencia de aprendizaje y promueve el desarrollo personal continuo. Por último, recuerda que desarrollar la fortaleza mental es un proceso que dura toda la vida. Requiere práctica constante y perseverancia, pero la recompensa, la capacidad de navegar con confianza y eficacia por las complejas dinámicas del poder, bien vale el esfuerzo. Capítulo 10. El poder de las reacciones controladas. Aunque hayas dominado la fortaleza mental, tu camino hacia el control del poder no termina ahí. La siguiente fase es comprender y ejercitar el poder de las reacciones controladas. Este es un aspecto fundamental del poder personal, donde tus respuestas a las situaciones determinan el grado de influencia que ejerces. Las reacciones controladas consisten en mantener el equilibrio emocional ante una provocación, un desafío o una circunstancia inesperada. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas y elegir la respuesta más beneficiosa. La capacidad de controlar las reacciones puede influir en gran medida en las relaciones personales y profesionales, fomentando el respeto y la admiración de los demás. Para desarrollar reacciones controladas, primero debes acostumbrarte a la autoconciencia. Reconoce tus desencadenantes emocionales, comprende tus respuestas predeterminadas y luego decide conscientemente cambiar esas respuestas cuando no sean ventajosas. Por ejemplo, si notas que eres propenso a enojarte cuando te critican, esfuérzate por responder con calma y racionalidad. En segundo lugar, practique la inteligencia emocional. Esto implica empatizar con los demás, comprender sus perspectivas y responder de una manera que no agrave el conflicto ni dañe las relaciones. Esta estrategia mejora su influencia y lo establece como líder, ya que las personas se sienten naturalmente atraídas por quienes muestran inteligencia emocional. Capítulo 11. Imponer respeto sin palabras. Cuando se trata de imponer respeto sin palabras, el dominio de la comunicación no verbal se convierte en tu arma secreta. Las sutilezas del lenguaje corporal, el contacto visual y el espacio personal pueden transmitir un poderoso mensaje de autoridad y seguridad en uno mismo, creando un magnetismo que exige atención y respeto. El lenguaje corporal es una orquesta silenciosa, y cada movimiento contribuye a la sinfonía de tu personalidad. Mantén la espalda recta, los hombros hacia atrás y una postura relajada y abierta. Esta armonía visual sugiere confianza, apertura y compostura. Evita los movimientos inquietos, ya que pueden comunicar nerviosismo y restarle valor a tu poderosa imagen. El contacto visual es el segundo instrumento de comunicación no verbal.
Cuando interactúes con otras personas, mantén un contacto visual directo y constante sin ser demasiado intenso. Esto demuestra no solo tu valentía, sino también tu interés genuino en la conversación. Es una potente señal de respeto que crea una conexión sólida que consolida aún más tu presencia imponente. Por último, ten en cuenta tus límites espaciales. Tu espacio personal es una barrera invisible que define tu zona de confort. No permitas que otros lo invadan sin tu consentimiento, pero no temas entrar en el espacio de los demás cuando sea apropiado. Esto comunica confianza y control y refuerza tu posición de poder. Capítulo 12. Toma de decisiones estratégicas. Al navegar por el laberinto de la toma de decisiones estratégicas, descubrirá que es imprescindible aprovechar tanto la intuición como el pensamiento analítico. Mediante esta combinación dinámica de la conciencia y el subconsciente, cultivará la claridad en medio de las complejidades de la toma de decisiones. En primer lugar, sus habilidades analíticas le servirán de brújula. Le permitirán diseccionar situaciones complejas en partes manejables. Examinará cada componente, evaluará los posibles impactos y sopesará los pros y los contras. Por ejemplo, podría emplear un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para evaluar en profundidad su situación actual. Sin embargo, no subestime el poder de la intuición. Es su barómetro interno, perfeccionado por la experiencia y el procesamiento subconsciente. Es posible que no pueda explicar por qué una decisión le parece correcta, pero eso no disminuye su validez. La intuición a menudo llena los vacíos de su análisis y proporciona información que los datos por sí solos podrían pasar por alto. La clave está en equilibrar estas dos fuerzas. La excesiva confianza en el análisis puede llevar a la parálisis, mientras que una confianza excesiva en la intuición puede dar lugar a decisiones impulsivas y mal meditadas. Fomente un circuito de retroalimentación entre ambas. Deje que su análisis informe a su intuición y que su intuición guíe su análisis. Por último, considere el aspecto temporal de su decisión. ¿Cuándo debe actuar? El momento oportuno suele ser tan decisivo como la decisión misma. La demora puede resultar costosa, pero una acción prematura puede ser igualmente perjudicial. Evalúe la urgencia de la situación y actúe en consecuencia. La toma de decisiones estratégicas no es un proceso lineal, sino iterativo, un ciclo de reflexión, evaluación y ajuste. Domine este proceso y podrá sortear las complejidades del poder con elegancia y eficacia. Capítulo 13. Proyectando fuerza silenciosa. Aunque parezca ilógico, proyectar una fuerza silenciosa suele tener más impacto que las demostraciones directas de poder. Esto se debe a que es una forma sutil de influencia que no se basa en la intimidación ni la fuerza, sino en la compostura interior y la resiliencia. Se trata de demostrar tu poder sin tener que afirmarlo abiertamente, lo que a menudo puede generar conflicto y resistencia. Para proyectar una fuerza silenciosa, primero debes cultivar un núcleo interior fuerte. Esto implica inteligencia emocional, autoconciencia y un profundo sentido de confianza en ti mismo. No te dejes llevar por las opiniones o acciones de los demás, sino que, en cambio, recorras tu propio camino con confianza y convicción. No se trata de no tener emociones, sino de manejarlas de una manera que comunique calma y control. En segundo lugar, sus acciones deben estar en consonancia con sus palabras. No podrá proyectar una fuerza silenciosa si solo habla y no actúa. Debe cumplir con sus compromisos, tomar decisiones con firmeza pero con criterio y defender sus principios incluso frente a la adversidad. Esta coherencia es clave para ganarse el respeto de los demás y consolidar su reputación como líder fuerte. Por último, sepa cuándo hablar y cuándo escuchar. La fortaleza silenciosa no consiste en dominar las conversaciones, sino más bien en ofrecer contribuciones perspicaces e impactantes.
Escuchar atentamente a los demás no solo demuestra respeto, sino que también le brinda información valiosa que puede mejorar su capacidad para tomar decisiones. Capítulo 14. Dominar la dinámica social. ¿Alguna vez has considerado que comprender y dirigir la dinámica social es un aspecto esencial para ejercer el poder de manera eficaz? No se trata solo de transmitir una presencia imponente o tomar decisiones audaces, también se trata de descifrar las intrincadas redes de interacciones sociales y aprovecharlas en tu beneficio. Para dominar la dinámica social, primero debes convertirte en un observador agudo. Observa cómo interactúan las personas, toma nota de las señales sutiles que emiten y aprende a leer entre líneas. Comprende que cada acción conlleva un efecto dominó en el ámbito social y que tú tienes el poder de iniciar y dirigir esas ondas. A continuación, aprenda a adaptarse. Como un camaleón, debe ser capaz de integrarse en diferentes entornos sociales e incluso liderarlos. Esto no significa perder su identidad, sino mostrar empatía, ajustar su estilo de comunicación y adaptar su enfoque a la situación. Además, aproveche el poder de la persuasión. Ármese con las herramientas de la retórica y aprenda a usarlas estratégicamente. Comprenda que sus palabras pueden moldear las percepciones, influir en las decisiones e impulsar las acciones. Pero recuerde, la sutileza es clave. Los intentos de persuasión autoritarios suelen ser contraproducentes. Por último, construya y mantenga relaciones positivas. Las personas son más propensas a seguir y apoyar a quienes respetan y aprecian. Por lo tanto, sea genuino, muestre aprecio y siempre busque situaciones en las que todos salgan ganando. Dominar la dinámica social no es cuestión de manipulación, sino de comprender el comportamiento humano y utilizar este conocimiento para crear un impacto positivo. Es una herramienta estratégica que puede hacerte no solo poderoso, sino también respetado e influyente. Capítulo 15. Creando distancia psicológica. Su control del poder puede mejorar considerablemente si domina el arte de crear distancia psicológica. Esto implica cultivar una mentalidad de desapego en las interacciones sociales, lo que le permitirá tomar decisiones más objetivas y mantener una presencia dominante. El primer paso para crear distancia psicológica es desarrollar resiliencia emocional. Esto no significa volverse frío o despiadado, sino más bien aprender a controlar las reacciones emocionales para que no nublen el juicio. Cuando uno es capaz de separar los sentimientos de la situación en cuestión, está mejor preparado para analizar la dinámica y tomar decisiones estratégicas. A continuación, céntrese en cultivar las habilidades de observación. Como observador, no está enredado en la situación, sino que observa cómo se desarrolla desde una distancia segura. Esto le proporciona una perspectiva más clara, lo que le permite ver el panorama general y anticipar los posibles resultados. Además, es esencial evitar involucrarse demasiado en los resultados de sus interacciones. Al mantener un nivel de indiferencia, evita que su ego se convierta en una carga potencial. Esto también le da la libertad de alejarse de esfuerzos infructuosos sin sentir una sensación de pérdida o fracaso. Capítulo 16. El arte de la paciencia táctica. A menudo, las jugadas de poder más exitosas son el resultado de la paciencia táctica. No se trata de esperar pasivamente a que sucedan las cosas, sino de una decisión estratégica de contenerse, observar y atacar cuando sea el momento adecuado. La paciencia táctica requiere una profunda comprensión del tiempo y de los tiempos. Debes apreciar que cada situación, cada dinámica de poder, tiene su propio ritmo. No puedes forzar los acontecimientos. En cambio, debes aprender a percibir los flujos y reflujos del poder y alinear tus acciones con esos ritmos. Para desarrollar la paciencia táctica, también es necesario cultivar la inteligencia emocional. Debes aprender a reprimir tus deseos e impulsos inmediatos. A menudo sentirás la necesidad de actuar, de afirmar tu poder,
pero debes resistirte a ella. Recuerda que el poder no consiste en actuar constantemente, sino en actuar de la manera correcta en el momento correcto. Por último, la paciencia táctica exige un compromiso con el pensamiento a largo plazo. Hay que estar dispuesto a sacrificar ganancias a corto plazo por victorias a largo plazo. Hay que entender que las jugadas más poderosas suelen tardar en desarrollarse. Hay que estar dispuesto a esperar, a dejar que las oportunidades maduren y a atacar cuando sea el momento adecuado. Capítulo 17. Aprovechar los límites personales. En la intrincada danza del poder, comprender y aprovechar sus límites personales surge como un factor clave. Estos límites, definidos por sus valores, zonas de confort y límites personales, sirven como marco para sus interacciones con los demás. Debe identificar, establecer y proteger estos límites para mantener un sentido de identidad y exigir respeto de los demás. En primer lugar, identificar tus límites personales implica introspección y autoconocimiento. Analiza tus reacciones ante diferentes situaciones y personas. Hay momentos en los que sientes incomodidad, resentimiento o estrés. Estas emociones suelen ser indicadores de que tus límites se están traspasando. Reconocer estos casos te ayudará a entender dónde debes trazar el límite. Una vez que hayas identificado tus límites, establécelos con firmeza. Esto implica comunicación. Deberás expresar tus límites a los demás de forma clara, sin pedir disculpas y de forma asertiva. Esto no significa ser grosero o conflictivo. Se trata de expresar tus necesidades con respeto, comprensión y confianza. Proteger tus límites es el paso final y permanente. No basta con establecerlos, debes hacerlos cumplir de manera constante. Esto significa mantenerte firme cuando se desafíen tus límites y no permitir excepciones a menos que hayas decidido hacerlo conscientemente. También se trata de ser flexible y adaptable, ajustando tus límites a medida que creces y las circunstancias cambian. Aprovechar los límites personales en la dinámica del poder no consiste en crear muros o barreras, sino en respetarse a uno mismo y a los demás. Se trata de afirmar el lugar que uno ocupa en el mundo y actuar como si fuera invencible, sin perder de vista las propias vulnerabilidades y limitaciones. Capítulo 18. Comprensión de la dinámica del poder. Una vez que hayas establecido y protegido firmemente tus límites personales, es hora de explorar el panorama más amplio de la dinámica del poder. El poder, en esta situación, no tiene que ver únicamente con la dominación o el control. Es una compleja danza de influencia, autoridad y relaciones. Se trata de comprender las sutilezas de la posición, la influencia y la negociación en entornos sociales o profesionales. Cada interacción que tienes es, fundamentalmente, una dinámica de poder en juego. Se trata de entender quién tiene influencia, quién necesita qué y cómo cambia el equilibrio de poder en diferentes situaciones. Tienes que reconocer las estructuras de poder visibles y ocultas que existen. Algunas personas ejercen una autoridad explícita, como tu jefe en el trabajo o un líder político. Otros, sin embargo, tienen una influencia más sutil, un colega carismático, un anciano respetado o un amigo con buenos contactos. Notarás que el poder no es estático, sino fluido, en constante cambio según las circunstancias, las acciones y las reacciones. Es en este flujo donde puedes encontrar oportunidades para ejercer tu poder, ya sea para promover tus ideas, proteger tus intereses o negociar mejores resultados. También es donde puedes tropezar si no tienes cuidado. Capítulo 19. Mantenimiento del control del marco. Dominar el arte de mantener el control del marco de referencia es esencial en el ámbito de la dinámica de poder. El control del marco de referencia, fundamentalmente, es la capacidad de dirigir y controlar la narrativa, el contexto o la percepción de las situaciones, los debates y las relaciones interpersonales.
Se trata de afirmar que su perspectiva es la dominante. Su capacidad para ejercer y mantener este control puede influir en gran medida en su poder y autoridad. Recuerda que cada interacción conlleva un marco. Es el contexto subyacente el que da significado a las conductas y las palabras. Cuando tienes el control del marco, tienes el control de la narrativa, estás al mando, guiando el curso de la conversación o la situación. Considere las sutilezas de un control eficaz del marco de referencia. No solo requiere una comprensión profunda de las señales sociales y el contexto, sino también un agudo sentido del tiempo, un uso adecuado del lenguaje y la capacidad de anticipar y reaccionar eficazmente ante la oposición. El control del marco de referencia no consiste en avasallar a los demás con su punto de vista, sino en ejercer una influencia estratégica que posicione su perspectiva como la más convincente. Evite que otros socaven su marco de referencia. Reconozca los intentos de cambiar el marco de referencia y esté listo para implementar tácticas como reencuadrar o ignorar el cambio por completo. No se trata de ser rígido o inflexible, sino de mantener el control sin ser abiertamente dominante. Capítulo 20. Mejora de la presencia física. Mejorar la presencia física es un componente clave en el ejercicio del poder. Es un arte sutil que, cuando se domina, puede aumentar enormemente la influencia sobre los demás. No se trata de destreza física ni de intimidación, sino de proyectar confianza, autoridad y competencia. Tu postura es la piedra angular de una presencia física poderosa. Estar de pie, con los hombros hacia atrás y la barbilla levantada transmite seguridad en uno mismo. Debes tener cuidado con tu lenguaje corporal, ya que puede reforzar o debilitar el mensaje que intentas comunicar. Los gestos abiertos y expansivos denotan apertura y honestidad, mientras que los brazos cruzados o una postura encorvada pueden sugerir una actitud defensiva o inseguridad. A continuación, analiza tus movimientos. Deben ser intencionados y controlados, ni demasiado rápidos ni demasiado lentos. Los movimientos rápidos y nerviosos pueden sugerir nerviosismo o impaciencia, mientras que los movimientos demasiado lentos pueden interpretarse como letargo o indiferencia. Intenta lograr un equilibrio que exprese una asertividad tranquila. El contacto visual es otro aspecto esencial. Mantener un contacto visual constante demuestra confianza y compromiso. Sin embargo, es importante no mirar fijamente a la otra persona, ya que puede parecer agresivo o intimidante. Una regla general es mantener el contacto visual durante aproximadamente 2/3 de la conversación. Por último, tu apariencia juega un papel importante. Vestirte adecuadamente para la situación y asegurarte de estar bien arreglado puede ayudar a reforzar tu imagen de profesionalismo y competencia. Capítulo 21. Técnicas de modulación de voz. Además de dominar tu presencia física, la forma en que utilizas tu voz contribuye en gran medida a tu impacto general. La modulación de la voz, el arte de cambiar el tono, el volumen y la velocidad de tu voz, es una herramienta fundamental para proyectar poder e invencibilidad. En primer lugar, considere el tono. Un tono más bajo suele transmitir autoridad, pero no siempre es adecuado. Ajuste cuidadosamente el tono para que se adapte a la situación. Un tono alto y entusiasta puede ser igual de eficaz para transmitir pasión y energía. A continuación, analicemos el volumen. El poder no consiste en gritar, sino en hacerse oír con claridad. Una voz fuerte puede ser imponente, pero corre el riesgo de parecer agresiva. En cambio, céntrese en la claridad y en una articulación segura. Una voz fuerte y clara que no se esfuerce por hacerse oír proyecta poder de manera eficaz. La velocidad es otro factor importante. Un orador rápido puede parecer nervioso o ansioso por terminar, mientras que un orador lento puede parecer aburrido o inseguro. La clave es el equilibrio. Hable lentamente para enfatizar los puntos importantes,
pero mantenga un ritmo natural y conversacional en general. Por último, recuerda que el silencio también es poderoso. Las pausas dan énfasis, permiten que tus palabras se hundan y demuestran que te sientes cómodo siendo el dueño de la atención de la sala. No te apresures a llenar cada silencio. Incorporar estas técnicas de modulación de voz puede mejorar enormemente la percepción de potencia. Como cualquier habilidad, requiere práctica. Experimente con diferentes tonos, volúmenes y velocidades para encontrar su voz más potente. Cultívela y verá que actuar como si fuera invencible se convierte en algo natural. Capítulo 22. Negociación desde la fuerza. En el ámbito de la dinámica de poder, la clave está en negociar desde una posición de fuerza. No se trata de acosar ni intimidar a los demás, sino de demostrar una confianza intrínseca en tu valor y posición. Descubrirás que esta mentalidad es un factor decisivo, que modifica no solo tu percepción, sino también la que los demás tienen de ti. El primer paso es identificar sus puntos fuertes y aprovecharlos. No se trata de arrogancia, sino de autoconocimiento. ¿Es usted un experto en la resolución de problemas? ¿Posee un conjunto de habilidades únicas? ¿Tiene conexiones influyentes? Conozca sus puntos fuertes y no dude en utilizarlos. A continuación, comprenda las necesidades y los deseos de sus contrapartes y cómo sus puntos fuertes pueden satisfacerlos. Esto cierra la brecha entre el interés propio y el beneficio mutuo. No solo está defendiendo sus ganancias personales, sino que está buscando una solución que beneficie a todas las partes involucradas. Esto crea un equilibrio de poder que fomenta negociaciones fructíferas. Por último, mantenga una actitud serena. Incluso si las negociaciones se ponen tensas, no pierda la calma. Su capacidad para mantener la calma y la firmeza frente a la adversidad demuestra una fortaleza inquebrantable y consolida aún más su posición de poder. En esencia, negociar desde una posición de fuerza significa saber lo que vales, comprender las necesidades de los demás y mantener la compostura en todas las situaciones. Es el tipo de poder que no se derriba fácilmente y que garantiza tu invencibilidad frente a la oposición. Domina esto y estarás en el camino correcto para convertirte en un hábil jugador de poder. Capítulo 23. Creando tu narrativa de poder. A pesar de las ideas preconcebidas, crear una narrativa de poder no consiste en crear un personaje ficticio ni en embellecer tus logros. Se trata de comprender tu trayectoria, aceptar tus fortalezas y aprovecharlas para afirmar tu influencia. Esto requiere introspección, análisis y una profunda comprensión de ti mismo. Tu narrativa de poder es la historia de tu recorrido único hacia el poder, perfeccionada y moldeada por tus experiencias, victorias e incluso tus fracasos. Debe ser auténtica, estar basada en la verdad y estar en sintonía con tus valores fundamentales. No es una imagen fabricada, sino un reflejo de tus capacidades y potencial intrínsecos. Piensa en tus experiencias pasadas e identifica los momentos clave que te han formado. Reflexiona sobre las habilidades que has desarrollado, los desafíos que has superado y los valores que has defendido. No se trata de un ejercicio de autoengrandecimiento, sino de un proceso de reconocimiento de tu verdadero potencial y de cómo lo has aprovechado hasta ahora. A continuación, considere cómo su narrativa lo posiciona en relación con los demás. El poder no es una búsqueda solitaria, es relacional y situacional. Su narrativa de poder debe resaltar su capacidad para influir, persuadir y guiar. Debe demostrar su capacidad de liderazgo, su habilidad para el pensamiento estratégico y su capacidad para prosperar en la adversidad. Por último, recuerda que elaborar tu narrativa de poder es un proceso continuo. Evoluciona a medida que creces, adquieres más experiencia y perfeccionas aún más tus habilidades. Es una narrativa dinámica y viva que reafirma continuamente tu poder, reafirma tu valor y refuerza tu invencibilidad. Capítulo 24.
Construyendo una confianza inquebrantable. Desarrollar una confianza inquebrantable no es una tarea que se logra de la noche a la mañana. Es un viaje de autodescubrimiento y autoempoderamiento que requiere que superes las dudas, el miedo y las críticas externas. El primer paso es realizar una evaluación exhaustiva y honesta de tus fortalezas y debilidades. Comprender tus habilidades únicas y las áreas de mejora proporciona una base sólida para desarrollar la confianza. A continuación, debes fijarte metas alcanzables. Esto no significa que debas ir a lo seguro, apunta alto, pero sé realista. Alcanzar tus metas aumenta tu confianza y refuerza tu creencia en tus habilidades. Pero recuerda, el fracaso no es un revés, es una oportunidad para crecer. Tropezarás y caerás, pero es tu resiliencia, tu capacidad para levantarte y seguir adelante, lo que realmente genera una confianza inquebrantable. No subestimes el poder de las afirmaciones positivas. El lenguaje que utilizas moldea tu realidad. Si te dices constantemente que eres débil, comenzarás a creerlo. Pero si afirmas tu fuerza y tus capacidades, comenzarás a verte bajo una nueva luz. Por último, rodéate de influencias positivas. Las personas con las que interactúas pueden influir notablemente en tu autopercepción y confianza. Busca mentores que te inspiren, amigos que te alienten y entornos que fomenten tu crecimiento. Desarrollar una confianza inquebrantable es un paso fundamental para actuar como si fueras invencible. Es la base sobre la que se sustenta tu narrativa de poder. Sin ella, la fachada de poder puede derrumbarse ante el menor desafío. Pero con ella, puedes afrontar cualquier situación con gracia, fuerza y seguridad. Capítulo 25. Dominar la resolución de conflictos. En su búsqueda de poder, dominar la resolución de conflictos se vuelve fundamental. Se trata de discernir motivaciones ocultas, mantener la compostura bajo presión y seleccionar las batallas que realmente importan. Es crucial guiar el discurso, negociar desde una posición de fortaleza y mantener el control sobre la situación en cuestión. Comprender los motivos ocultos de su oponente desempeña un papel crucial para dominar la resolución de conflictos. No basta con reaccionar simplemente a lo que se dice o se hace en la superficie. Tiene que profundizar y descifrar las intenciones y los deseos subyacentes que impulsan sus acciones. Esta comprensión matizada le permite negociar de manera eficaz y estratégica, lo que garantiza que no lo tomen por sorpresa ante movimientos inesperados. Preste atención a las señales verbales y no verbales. Las palabras que elijan, su tono, su lenguaje corporal e incluso lo que elijan no decir pueden brindar información valiosa sobre su mentalidad y sus objetivos. Recuerde que las personas a menudo disfrazan sus verdaderos objetivos bajo el manto de cuestiones aparentemente no relacionadas. Por lo tanto, deberá cuestionar, analizar e interpretar estas señales con un ojo agudo y perspicaz. Sin embargo, no se concentre tanto en descifrar los motivos ocultos que descuide su propio punto de vista. Mantenga una comprensión clara de su posición y sus objetivos durante todo el proceso. Este equilibrio entre la comprensión de los motivos de los demás y la claridad de sus propios objetivos le permitirá controlar la narrativa, influir en los resultados y, en última instancia, dominar la resolución de conflictos. Capítulo 26. Mantener la calma bajo presión. Mientras estés ocupado analizando a tu oponente, recuerda no dejar que tus emociones te dominen. Mantener la compostura en medio de un conflicto es una habilidad fundamental para afirmar tu dominio. En tales situaciones, tu inteligencia emocional se convierte en un activo fundamental. No se trata de reprimir las emociones, sino de gestionarlas. Cuando eres capaz de controlar tus reacciones, estás apoderándote del momento, no permitiendo que el momento te domine a ti. La resolución eficaz de conflictos implica una autorregulación estratégica. Se trata de estar al tanto de tus sentimientos y reacciones y de responder en lugar de reaccionar.
Esta capacidad de mantener la calma bajo presión implica practicar la atención plena, reconocer tus sentimientos sin dejar que nublen tu juicio. Pero recuerda, no se trata de no tener emociones, sino de ser menos emocional. Incluso cuando te provoquen, mantén una actitud tranquila. Una apariencia serena puede poner nervioso a tu oponente y darte una ventaja. Recuerda que el objetivo no es reprimir tus sentimientos, sino canalizarlos de manera constructiva para lograr tus objetivos. Es un juego de poder lleno de matices, en el que tu aplomo bajo presión puede ser el factor decisivo entre la victoria y la derrota. Practícalo con diligencia para dominar el arte de la resolución de conflictos. Para dominar la resolución de conflictos, es necesario saber elegir las batallas con sabiduría. No todos los desacuerdos merecen toda tu energía y atención, algunos son simplemente distracciones. Es fundamental diferenciar entre los inconvenientes menores y las amenazas reales a tus objetivos. Para ello, primero debes desarrollar una comprensión clara de tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo final que buscas? ¿Cuáles son los obstáculos potenciales? Una vez que los hayas identificado, estarás mejor preparado para reconocer los conflictos que podrían obstaculizar tu progreso. A continuación, evalúa los posibles costos y beneficios de participar en una batalla. ¿El resultado mejorará considerablemente tus objetivos? ¿O podría hacerte descarrilar? Si es esto último, podría ser más beneficioso retirarte estratégicamente y conservar tus recursos para una lucha más digna. Recuerda que ser invencible no significa que tengas que ganar todas las peleas. Se trata más bien de elegir participar en los conflictos que importan y dejar de lado los que no. Al hacerlo, no solo ahorrarás recursos, sino que también ganarás el respeto de quienes te rodean por tu pensamiento estratégico y tu moderación. En esencia, elegir batallas que vale la pena pelear es un paso fundamental para actuar como si fueras invencible. Capítulo 27. Controlar el flujo de la conversación. El arte de controlar la conversación es una herramienta potente en su arsenal para la resolución de conflictos. Se trata de algo más que simplemente dirigir el tema. Se trata de comprender el flujo, la dinámica del diálogo y gestionarlos con cuidado. No eres un simple participante de la conversación, sino un conductor que la guía hacia una resolución que se ajuste a tu objetivo. Debes escuchar atentamente, comprender profundamente y responder con precisión. Es un proceso dinámico que requiere un alto grado de inteligencia emocional y un control cuidadoso de tus reacciones. Utilice preguntas abiertas para estimular el diálogo y descubrir cuestiones subyacentes. Observe las señales no verbales, ya que suelen revelar más que las palabras habladas. Utilice el silencio de manera eficaz, ya que puede incitar a la otra parte a revelar más de lo que pretendía. Negociar desde una posición de fuerza interior es un aspecto importante de la resolución de conflictos. Es un mecanismo que te permite aprovechar tu confianza en ti mismo, lo que a su vez alimenta tu asertividad. No solo estás hablando desde un punto de vista de poder, sino que realmente te sientes poderoso. Esto es esencial en cualquier negociación, ya que te permite mantener la calma, articular tus puntos de vista de manera efectiva y mantener tu posición. Para aprovechar esta fuerza interior, primero debes reconocer su existencia dentro de ti. No se trata de arrogancia ni de exceso de confianza, sino de una sana seguridad en ti mismo de que eres capaz de gestionar los conflictos. Tu capacidad para analizar la situación de forma objetiva, tomar decisiones racionales y mantenerte fiel a tus convicciones son indicadores de esta fuerza interior. En segundo lugar, practique la inteligencia emocional. Comprenda las dinámicas emocionales en juego y úselas a su favor. Al gestionar sus emociones, obtendrá control sobre el proceso de negociación y evitará posibles descarrilamientos. Por último, nunca olvide que las negociaciones no se tratan solo de ganar, sino de alcanzar un resultado mutuamente beneficioso.
Este enfoque irradia fuerza interior y demuestra su capacidad para equilibrar sus intereses con los de los demás, lo que en última instancia conduce a una resolución exitosa del conflicto. Si sigues estos pasos, navegarás las aguas de la vida con la gracia de un cisne y la determinación de un león. No solo actuarás como si fueras invencible, sino que redefinirás el poder. A medida que domines tus emociones, tu lenguaje corporal y tus interacciones sociales, verás transformaciones que superarán tus sueños más descabellados. No te limites a vivir, domina tu narrativa, negocia desde la fortaleza y resuelve los conflictos como un maestro. Recuerda que la invencibilidad no consiste en ser inquebrantable, sino en recuperarte con más fuerza. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.